El doctor Patricio Nájera nos acompaña esta mañana. Fue hace 7 años cesado de su cargo como comisario provincial de salud por una situación que en su momento trascendió y luego, pues claro, en su estricto derecho a demostrar su inocencia, pues inició las acciones legales correspondientes. 7 años después, la justicia le ha dado la razón en todos los niveles de apelación y pues retorno a su puesto. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Como antecedente, recordemos qué pasó hace 7 años que generó la salida de su cargo como comisario provincial de salud. Gracias, licenciado. Bueno, en diciembre del 2009 se suscitó un problema con una farmacia y enseguida pues el director de ese entonces inició una demanda en contra de mi persona, aduciendo que he cometido un delito de concusión. Inclusive ingresó a fiscalía, estuve detenido y se inició la investigación, yo seguí los juicios y aquí en la ciudad de Ibarra pues el Tribunal Penal me sancionó a 8 días de prisión. Yo no estuve de acuerdo jamás con esta sanción porque siempre yo dije y manifesté que era inocente. En primera instancia fue declarado culpable por este delito de concusión. Sí, en el Tribunal Penal aquí en Imbabura se me declaró culpable y se me dio 8 días de prisión. Inmediatamente se apeló a la Corte Provincial. En la Corte Provincial se ratificaron. Lamentablemente ahí hubo algunas confusiones, no se dieron las apelaciones debidas, no se me aceptaron. Entonces interpuse inmediatamente un recurso de revisión a la Corte Nacional y es ahí cuando me dan la razón. Entonces me dicen que no ha habido méritos, no ha habido pruebas, no ha habido absolutamente nada en contra mía. Inclusive uno de los considerandos dice, la Corte Nacional con absoluta certeza se confabularon las autoridades de justicia y las autoridades de salud en contra de Patricio Nájera Andrade para la inducción a cometer un delito. Entonces, con esa sentencia yo presenté en ese entonces a la señora ministra para que se me restituya el cargo, pero lamentablemente en el recurso extraordinario de revisión que presenté ante la señora ministra también se ratificó. Entonces interpusieron estas personas a la Corte Constitucional un recurso extraordinario de protección, igual la Corte Constitucional me dio la razón. Inmediatamente interpuse un reclamo administrativo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en diciembre del 2014 me dio la razón también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, indicándome igualmente que la señora ministra apenas supo que se me declaró inocente en la Corte Nacional, debía reintegrarme en mis funciones. Lamentablemente no fue así. Entonces, en abril de este año yo he presentado un recurso de casación ante la Corte Nacional porque no se me canceló mis haberes y estamos en esa discusión. Por lo tanto, se ejecutó esta sentencia y estoy reintegrándome en mis funciones. Regresa al puesto de comisario de salud. Sí, la sentencia dice eso, que se reincorpora al puesto de comisario provincial de salud de Imbabura, porque tengo entendido que el comisario que estaba encargado estaba solo encargado. Entonces yo hablé el día viernes con la directora provincial de salud y me habían manifestado que eso se va a dar cumplimiento tal como dice la sentencia. O sea, a nivel provincial hay conocimiento e inclusive me comentaba usted que ya se dispuso el puesto de trabajo donde usted va a ocupar ya con su función. Sí, yo hablé con la directora de salud y me había manifestado que desde el día lunes ya ingreso a cumplir con todas mis funciones que me manda el Código Orgánico de Salud. Ha cambiado mucho, sin embargo, la estructura institucional en varios ministerios, coordinaciones zonales, hay una coordinación zonal, en su época no la había, si no me equivoco. Sin embargo, su cargo sigue tal cual. Sí, yo había conversado y tengo que empaparme. Hay acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos de que hoy se creó el ARSA, es una institución adyacente a la Dirección de Salud. Tengo que ver qué funciones específicas son las que voy a manejar yo. Igualmente, por lo tanto, en la provincia de Imbabura sé que hay 2 comisarios de salud. Entonces tengo que revisar qué funciones específicas son las que voy a cumplir en la Dirección Provincial de Salud como comisario. Más allá del deseo de
retornar a un puesto de trabajo, su intención es mucho mayor en esta opción que tiene, bueno, no esta opción, sino en esta decisión legal de retornar a la comisaría. ¿Cuál es realmente el deseo que motiva a Patricio Nájera pues, retornar a este cargo? Bueno, para mí ha sido muy difícil. Estos 7 años tuve muchas situaciones con mi familia, porque no solamente le golpean a la persona, sino a la familia. He tenido muchos altercados, muchas situaciones incómodas con muchos colegas, con muchas personas. Y en algún momento yo me puse a conversar con mi familia y he decidido volver a estas funciones, más con el afán de que la ciudadanía ibarreña sepa que yo no he sido culpable de lo que se me acusaba. Por lo tanto, yo voy a estar algún tiempo para ver y cumplir con todo lo que manda el Código Orgánico de Salud y que mi imagen se reintegre tal como era, porque he sido un profesional de que se ha mancillado mi nombre tanto por la policía, por las funciones del Estado, y por eso mismo yo hasta este día estoy siguiendo las acciones legales pertinentes en contra de las autoridades que cometieron estos atropellos en contra de mi persona. O sea que siguen juicios adyacentes al principal que era el que desembocó en el tema de la restitución de su puesto. Sí, así es, porque en la Corte Nacional dijeron claramente que no había indicios de responsabilidad de ninguna manera y que se confabularon las autoridades. Por lo tanto, existe un error judicial ahí. Yo he seguido, estoy en este momento interpuesto hace unos 2 años en contra del Tribunal Penal y la Corte Provincial, inclusive contra la fiscal que siguió el caso mío, de que se quería sancionarme hasta con 6, 7 años de prisión. Entonces no es justo de que si no hay una prueba contundente, no hay pruebas que indiquen lo contrario, se pida una sanción y lo máximo de lo que estipula la ley. Yo he demostrado con las cortes y tribunales tan altos del país que se me ha declarado inocente y no soy culpable de absolutamente de nada. Hoy agradecemos, doctor Patricio Nájera, su presencia esta mañana, pues hoy se restituye ya como comisario de salud. Una pausa, seguimos con más entrevistas.